Estamos en el marco de un nuevo ultimátum estadounidense a Irán. Donald Trump asegura que están cerca de alcanzar un acuerdo, pero también eleva sus amenazas militares si eso no ocurre. Mientras la República Islámica estudia la nueva propuesta de Washington, también insiste en que Estados Unidos debe hacer concesiones. El habitual enfoque doble del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la guerra en Irán parecía intacto el miércoles. Por un lado, expresó su optimismo sobre un posible acuerdo de paz. Quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy buenas en las últimas 24 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo. Por el otro, siguió amenazando a Irán en una publicación en Truth Social. Si no llegan a un acuerdo, comenzarán los bombardeos, que lamentablemente serán mucho más intensos y de mayor alcance que los anteriores. El medio de comunicación estadounidense Axios informó el miércoles de que la Casa Blanca ha elaborado un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos para poner fin a la guerra. Entre otras disposiciones, el acuerdo implicaría una moratoria iraní sobre el enriquecimiento nuclear, el compromiso de Estados Unidos de levantar las sanciones a Irán y que ambas partes levanten las restricciones al tránsito por el estrecho de Hormuz. Aunque entre algunos funcionarios de la Casa Blanca existe escepticismo sobre si se llegará siquiera a un acuerdo inicial, las fuentes afirman que esta es la vez que más cerca han estado las partes de alcanzar un acuerdo desde que comenzó la guerra. Sin embargo, en una publicación en X, el portavoz iraní Ebrahim Rezaei desestimó las exigencias estadounidenses calificándolas de lista de deseos y subrayó que Irán está preparado en caso de que se reanuden las hostilidades. Irán tiene el dedo en el gatillo y está listo. Si no se rinden y hacen las concesiones necesarias, la respuesta será dura y lamentable. Mientras tanto, persisten las tensiones en el estrecho de Hormuz. El miércoles, el ejército estadounidense afirmó que había disparado e inutilizado el timón de un petrolero que había intentado romper el bloqueo de Washington. Bien, ante este panorama, si bien hay algunos nuevos elementos, las preguntas se repiten. Por eso, en el debate de France 24 nos cuestionamos nuevamente qué ha cambiado en esta nueva propuesta, qué concesiones están dispuestas a hacer cada una de las partes en conflicto, a favor de quién juega ahora el tiempo. Y para el debate contamos con Fernando Bacotti, él es exconsejero de Seguridad de la ONU, capitán retirado de navío de la Armada Nacional de Uruguay, y con Alejandra González. Ella es maestra en estudios de Medio Oriente, especialista en género y conflicto. Fernando, Alejandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al debate de France 24. Antes de entrar precisamente en la discusión, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, Fernando, Alejandra, me gustaría de entrada plantearles la misma pregunta a ambos, y es si tienen alguna perspectiva de que algo haya cambiado con esta nueva propuesta estadounidense. Fernando, empiezo por usted. Bueno, muchas gracias. Un saludo a Alejandra, un saludo Rosa, un placer estar aquí. Sí, estamos presenciando algo que yo creo que ha cambiado mucho. Pasamos de una guerra de impacto inicial a una guerra de resistencia estratégica. A mi modo de ver, estamos ante una tregua militar muy frágil y no ante una paz. Presidente Trump, está presentando el conflicto como casi resuelto, pero los tres nudos estratégicos siguen abiertos: el uranio enriquecido, el estrecho de Hormuz y la red regional de proxies iraníes. Eso no se ha resuelto todavía. Por otra parte, en Medio Oriente, sobrevivir ya puede interpretarse como una forma de victoria política. Esto lo saben muy bien los que estudian el tema y viven allá. Irán está militarmente presionado, pero no estratégicamente neutralizado. Precisamente, ahora me gustaría entrar en el detalle de lo primero que ha comentado Fernando, y es en qué momento considerará usted que esta guerra ha pasado de impacto a resistencia, si esto es algo nuevo o algo que hemos visto ya hace unos días. Pero antes me gustaría abordar con Alejandra esta misma pregunta. Alejandra, ¿usted considera que ha habido algún cambio con esta propuesta estadounidense, que puede estar cerca, digamos, el acuerdo de paz? Sí, bueno, muchas gracias, Rosa. Un saludo, Fernando. Bueno, ha cambiado la posición de Estados Unidos. Cada vez es menos dura, aunque en Truth Social Trump siempre va a ser muy agresivo, va a ser muy violento, va a hacer grandes amenazas.
pero en la práctica se nota el deseo de terminar ya con la guerra. Entonces empiezan pequeñas concesiones, pequeños cambios. Sin embargo, en la mesa siguen estando los puntos que ninguno de los dos van a ceder, que es el Estrecho de Hormuz y el programa nuclear. Claro, en esta cuestión están los dos de acuerdo, pero entonces, teniendo en cuenta que no parece que haya concesiones respecto al tema nuclear, ¿por qué le parece que la posición estadounidense es menos dura, Alejandra? Justo porque mantienen este deseo de negociar, ¿no? Y se siguen sentando a la mesa, siguen permitiendo cierta ayuda de algunos actores regionales, y también por la permitir que se hable de pequeños cambios a la hora de sobre todo del programa nuclear, ¿no? Ya no es la absoluta desaparición, sino un control sobre el programa. Fernando, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Alejandra? Hay, digamos, un cambio en la postura estadounidense. ¿Cómo vincula esto con lo que decía antes, que esta guerra ha pasado del impacto a la resistencia? Yo creo que estoy de acuerdo, pero con matices. Está usando una coercitiva, ofrece salida negociada, es decir, se abrió una ventana a la diplomacia luego de todo este tiempo, el día 69, se abrió una ventana a la diplomacia. Quiere decir que algo cambió en el escenario. Los de guerra son hables, generalmente. Entonces, con amenazas militares explícitas, con diplomacia que no es clara y con una negociación bajo presión de fuego, como es lo que hay ahora, hay que ver cómo Irán sigue manejando esto, porque hasta el momento se puede hablar de que lo ha manejado muy bien, de acuerdo a sus intereses, y de que hay, como se diría en el ajedrez, hay tablas, ¿verdad? Y otro punto fuerte es que el mensaje de Trump busca siempre a 3 o 4 públicos diferentes. En este caso, de acuerdo a mi, está hablando para Irán, que lo escuchan no solamente el gobierno, sino el pueblo, muchas veces, los aliados regionales y su propia opinión pública, que le interesa mucho por la cercanía de las elecciones. Claro, ahora hablaremos de estas cuestiones de los aliados regionales, de la opinión pública en Estados Unidos, pero Alejandra, mi pregunta es si Irán toma en serio esta amenaza de fuego que señalaba Fernando, porque no es el primer ultimátum que da Donald Trump a los líderes de la República Islámica, y en anteriores ocasiones, digamos, no ha cumplido con graves amenazas que ha hecho, como la de acabar con una civilización entera, ¿no? Recordemos. Sí, Trump, como ya decía, ¿no? Mantiene este discurso muy violento de grandes amenazas, pero Irán, después de la guerra de 12 días, aprendió que no, una guerra de alta intensidad no le es funcional. Entonces, porque no tiene el armamento para competir militarmente con Estados Unidos. Entonces, están preparados para mantener esta guerra de defensa. Han tenido unas cuantas semanas para resurtir su armamento. Entonces, sí, están preparados para volver al fuego, y sobre todo porque en la opinión pública internacional hay un gran apoyo a, eh, a la República Islámica, que hace 3 meses era el enemigo público, ¿no? Entonces ahora, gracias a este gran ataque de Estados Unidos, se han convertido ahora en populares en todo el mundo, con un gran apoyo, y esto pues va en detrimento de la sociedad iraní. Claro, precisamente hablemos, Alejandra, de el estado, digamos, del liderazgo ahora mismo de la República Islámica. Es claro que no conocemos exactamente el estado de salud de Mojtaba Khamenei, que no ha aparecido en público desde las primeras horas de esta guerra en que Estados Unidos e Israel mataron a Ali Khamenei, a su padre. Ahora mismo
Sin embargo, el presidente, esta misma jornada, este mismo jueves, el presidente Masoud Pezeshkian habría hablado durante 2 horas y media al teléfono con el líder supremo, según informa la televisión estatal iraní. ¿Qué sabemos de quién está tomando las decisiones, de quién está dirigiendo estas negociaciones por parte de Irán? Bueno, el enviado más importante es Araghchi, ¿no? El ministro de Exterior. Él es quien está mucho más en el exterior, y en el interior, pues es la Guardia Revolucionaria. Es quien toma las decisiones, y además desde el final de los periodos presidenciales de Rafsanjani, cuando tomó el poder Khatami, un gran reformista, se empezó a militarizar la política. Y esto no es simplemente que haya militares, sino que militares tomaron, o exmilitares tomaron, puestos de poder muy importantes, puestos de decisión, y sobre todo porque le eran muy fieles al Ayatollah Ali Khamenei. Entonces, con la nueva llegada de Mojtaba Khamenei, se mantiene esta trascendencia militar en el poder político, pero además este juego que está haciendo con el ocultamiento, que está haciendo Mojtaba Khomeini con el ocultamiento, esto está haciendo que vocalmente sean mucho más trascendentes las comunicaciones de la Guardia Revolucionaria, porque es una guerra, ¿no? Entonces, en una guerra los voceros militares son muy importantes, pero en este caso Solfagari, que ha tenido un gran protagonismo, e incluso ha tenido incoherencias discursivas públicas con Pezeshkian, ¿no? Sobre todo en el primer video, que fue cuando Pezeshkian comenzó a retirarse de la vocería en torno a la guerra, que fue cuando Pezeshkian se disculpa con los países del Golfo, y después el vocero de la Guardia Revolucionaria le contradice, y además lanza un ataque el mismo día, ¿no? Entonces, la estrategia de guerra y los discursos de la guerra los están llevando principalmente la Guardia Revolucionaria, y también con el asesinato de Ali Larijani, ¿no? El líder de los basillíes. Entonces, hay una absoluta centralización con la Guardia Revolucionaria, que le es muy servicial a Mojtaba Khamenei, porque le son muy cercanos. Él pasó por los basillíes, él pasó por la Guardia Revolucionaria. Entonces, son son personas y son instituciones que le son fieles al líder supremo, no al presidente. Y entonces, Fernando, ¿cuál es la visión que tiene sobre todo la Guardia Revolucionaria y Mojtaba Khamenei de cara a cómo se vería un éxito en esta guerra? Porque usted hablaba de resistencia, pero ¿de resistencia hasta qué punto? Bueno, tenemos que tener en cuenta, creo que hay que considerar, que la Guardia Revolucionaria iraní se viene preparando para esto, y se ha preparado para este tipo de conflictos que se llaman guerras asimétricas, que se llaman de determinadas maneras en el ámbito militar y en el ámbito del juego, gran juego de la estrategia. Se han venido preparando por más de 40 años. Tienen cuadros perfectamente adoctrinados y mantienen una línea coherente, hasta el momento, de conducta, de posicionamiento militar frente al enemigo y para adentro de su pueblo. Hemos visto que no hay más, o que hay muy poca información que sale de Irán en estos momentos. Es decir, están jugando al límite de su propia capacidad. Ellos conocen su capacidad, ¿verdad? Entonces conocen su capacidad, conocen la del enemigo, entonces están jugando una guerra que va a ser de desgaste. No sé si me explico. Sí. No se puede decir, esto va a durar 2 meses más. Creo que esto va a durar lo que Estados Unidos demore en atacar realmente a Irán. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que Estados Unidos no se ha decidido por una invasión, porque entiendo que no la va a haber. Están al límite de esos 60 días que le otorgan esas leyes de la Wars Powers Resolution,
y tienen que terminarla de alguna manera para que Trump no se vea embretado en un problema legal. Por otro lado, las diferencias bélicas, de capacidades bélicas, son gigantes en este momento a favor de Estados Unidos. Por lo cual yo pienso que esta guerra militarmente la debería ganar Estados Unidos. Ya lo dije aquí mismo en este programa hace un tiempo, esta guerra la debería ganar Estados Unidos en su alianza con Israel. Pero se encontraron con un enemigo que tiene las cosas muy claras en materia de resistencia estratégica y de guerra asimétrica. La está llevando a cabo incluso en el mar, en el estrecho de Hormuz, donde ataca de manera muy particular y donde es atacado, pero siempre hay más elementos que salen. Y rápidamente, para profundizar un momento más en el tema militar, Fernando, antes de darle la palabra a Alejandra, exactamente qué sabemos de cuál es el estado del arsenal armamentístico iraní, de si se está produciendo nuevo armamento, porque recordemos que el mismo presidente Donald Trump ya ha declarado la victoria militar sobre Irán en repetidas ocasiones. Rosa, yo leo la prensa occidental y leo también la oriental. De un lado del planeta dicen que Trump ganó la guerra y del otro lado del planeta dicen que Irán ganó la guerra. Porque hay dos conceptos muy diferentes en el mundo occidental y en el mundo oriental de lo que es ganar una guerra. En cuanto a las capacidades militares y bélicas y, por ejemplo, el arsenal misilístico de Irán, que no estaba contabilizado al 100% por Estados Unidos antes de comenzar estas acciones, evidentemente no tenían la información fidedigna. Se habla del otro lado del planeta de que todavía mantienen cerca de un 40% de un arsenal que era el más grande del planeta en determinado momento, el arsenal iraní. Y en cuanto a la capacidad de producción, como no fueron destruidas todas sus capacidades militares, sí afectadas pero no destruidas, mantienen cierta capacidad todavía de seguir produciendo. ¿Me explico? Sí. Precisamente, Alejandra, te traslado un poco la pregunta. ¿Tú crees que Estados Unidos, digamos, claro que las narrativas pueden cambiar, pero intentemos pensar un poco en los hechos? ¿Podría Estados Unidos ganar militarmente esta guerra? ¿Qué significaría esto exactamente? Un dominio militar implicaría boots on the ground y eso no va a pasar, ¿no? El terreno iraní es muy complejo y además Estados Unidos no está dispuesto a entrar a una guerra así, aunque eso implique una derrota discursiva de la guerra, ¿no? Lo que han tratado de hacer o como han disfrazado este ataque es con bombardeos y ataques a instalaciones militares iraníes, pero no han terminado con con el armamento porque justamente, como menciona Fernando, no hay una contabilización completa y compleja de el sistema militar iraní. Irán está muy espiado, ¿no? Incluso Trump lo dijo hace unas semanas, ¿no? Las protestas del año pasado fueron incentivadas, no originadas, sino incentivadas por espías y por armamento infiltrado de Estados Unidos y de Israel. Entonces, tiene muchos espías, pero solo como ejemplo, ¿no? Irán en el 78 era un país increíblemente espiado, ¿no? Tenía la CIA en la embajada de Teherán, tenía toda una sede y ni así fue que pudieron impedir la revolución, ¿no? Incluso dijeron que no iba a pasar nada, que no había nada de qué preocuparse, ¿no? Entonces, hay un absoluto o un claro desconocimiento de Irán, de la población, del entendimiento y de la ideología iraní. Entonces, Estados Unidos tendría que poner botas en el campo para poder tener una derrota militar absoluta y no va a pasar. Entonces, lo que tiene que pasar, lo que ahora es lo que está pasando, es con negociaciones y discursos. Y la guerra discursiva la está ganando Irán.
Y este desconocimiento que señalas, Alejandra, que parece que llevó a plantear o a asumir como objetivo a Donald Trump lo que le planteó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, según una investigación que fue publicada por el New York Times y que reveló esas discusiones dentro de la Situation Room antes de la guerra, el hecho de que fuera posible, ¿no?, derrocar al régimen de la República Islámica. ¿Este desconocimiento crees que se ha ido paliando a lo largo de esta guerra? Al ver cómo iban reaccionando, ¿ha cambiado un poco la visión que tiene Washington de su enemigo declarado? Tenemos el problema de que el presidente es Donald Trump, ¿no? Y Donald Trump no es una persona que escuche, que cambie de opinión, que acepte equivocaciones, al contrario. Entonces, sí han tenido que comprender mucho mejor al enemigo porque están en guerra con alguien y hay que entender al enemigo. Pero eso no significa que haya un entendimiento o un deseo de entendimiento profundo, porque también en Estados Unidos hay grandísimos académicos y académicas con un profundo conocimiento de Irán, de la ideología y de las posibles reacciones, pero no son las personas que están asesorando al gobierno de Estados Unidos. Entonces, sí ha habido una mayor profundización y eso se ve en los cambios de posiciones en algunas negociaciones, en la disposición a negociar, pero tampoco ha habido un gran avance justamente porque Donald Trump es un hombre que no sabe asumir responsabilidades ni consecuencias de las acciones. Lo que está argumentando Irán repetidamente es que cuando Estados Unidos envía una propuesta, es una propuesta de máximos, una petición, una lista de deseos de lo que espera Washington. Usted, Fernando, ¿cómo cree que se podrían acercar las posturas? Bueno, estamos en un escenario de guerra. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Alejandra. Pero es un escenario de guerra en donde generalmente se maneja mucho el engaño para tratar de conseguir una victoria sobre el enemigo. Por supuesto que no va a haber una invasión y que no van a suceder esos escenarios. Pero tenemos que ver que el gobierno norteamericano, con una figura que es el mascarón de proa, que es el presidente Trump, es el que genera propuestas, el que hace, digamos, apariciones públicas, y del otro lado, en este momento hay un colegiado, no hay una figura clara que gobierne. Si bien en Irán el poder formal es el religioso, cada vez más nos damos cuenta que el poder real, el poder operativo es militar, y ese poder militar está dividido por varios. Yo creo que el acercamiento puede venir en la medida en que, por ejemplo, en ese memorándum que se ha propuesto de los 30 días, que se ha dicho en las últimas horas, de que se den 30 días de ventana para negociar, se establezcan nuevos parámetros de negociación, por ejemplo, los referidos al enriquecimiento del uranio, que es clave. Y lo otro, que el tablero real, en este momento para Trump, es el estrecho de Hormuz. Ese es su tablero todavía. Claro, pero recordemos que el estrecho de Hormuz, digamos, no suponía al menos un problema evidente al comercio global antes de esta guerra, ¿no? O a la exportación de petróleo, por decirlo más particularmente. ¿Se conformaría Estados Unidos con una situación que fuera la misma que antes de esta agresión? ¿Qué cree, Fernando? Yo creo que sí. Porque antes de estas agresiones, en el estrecho de Hormuz se trataba el paso como aguas internacionales, como lo que son aguas internacionales. Todo este bloqueo que ha habido por parte de Irán, sobre todo de la Guardia Revolucionaria, es debido a este conflicto. Quizás una de los temas a tratarse en este probable acuerdo, o lo que no se habla públicamente del memorándum o en esa ventana de los 30 días, sea lo que tú dices de generar condiciones como las que habían antes, en donde pasaba los miles de buques o tanqueros que circulaban por el estrecho de Hormuz normalmente, que de por sí, ya les digo, es una zona difícil de navegar, se los digo como marino y con experiencia.
es una zona difícil. Hay que hacer que sea fácil de nuevo. Cuéntenos, Los iraníes han Fernando, logrado ¿por qué dice que es difícil de navegar? ¿Usted ha pasado por ahí o cómo lo sabe? Mire, la Armada, Rosa, Alejandra, la Armada uruguaya en determinado momento hacía muchos viajes por el estrecho de Hormuz porque iban a buscar petróleo a Irán. Entonces era muy común, tengo colegas, yo no he navegado, pero tengo colegas, compañeros que han navegado por allí y conozco las historias. Y por otro lado, en el 1988, cuando la antigua guerra, la guerra Irán-Irak, el supertanquero uruguayo que había allí, quedó en el medio del conflicto viendo los misiles de un lado para otro. No es nuevo esto que está sucediendo. Entonces, Irán ha convertido el mar en un lugar peligroso, en donde los marinos no quieren navegar. Y si miramos, por ejemplo, ahí estamos mirando el mapa, vemos que el estrecho pasa muy cerca de la costa, está a tiro, a distancia de tiro, que hoy ya eso no es un problema por la tecnología que hay misilística, pero está muy cerca de la costa. La navegación es difícil allí. Y Hay que hacer, por ejemplo, Rosa, hay que hacer una maniobra casi de un giro de un viraje de 90 grados para entrar al estrecho, que es muy difícil. claro, y de hecho que Irán fuera a cerrar de alguna forma u otra el paso por este estrecho era algo que los analistas estadounidenses preveían desde hace décadas, ¿no?, que podía suceder. Alejandra, le pregunto qué papel están jugando ahora mismo los países del Golfo Pérsico, exportadores de petróleo mundiales. En esta situación se habla del papel de Arabia Saudita, de Emiratos. ¿Cuál está siendo su rol? Bueno, presionar, ¿no? Y de hecho, la anunciada salida de la OTAN, de Arabia Saudí, De la pues OPEP. es justamente sí, perdón, de la OPEP, Sí. es una presión, ¿no? A Estados Unidos, porque necesitan sacar el petróleo, ¿no? Hay ciertos acuerdos que se están tratando de hacer en Turquía, de sacar petróleo de Kazajstán, buscar territorio, pero es que construir ahora mismo unas nuevas salidas pues implicarían años de construcción, ¿no? Entonces, lo que el Golfo quiere es abrir el estrecho y lo más rápido posible. Entonces, los países del Golfo lo que están haciendo es presionar a Estados Unidos para que eh, eh, termine la negociación y se abra el estrecho, ¿no? Arabia Saudí fue una de los 3 países invitados a Islamabad antes de la primera mesa de negociación para hablar sobre esto, para buscar soluciones. ¿Y tienen algún mecanismo de presión estos países sobre Estados Unidos y la administración Trump? Lobbies. Los lobbies son lo más importante, ¿no? Estar presionando, estar buscando formas de influir en las decisiones, pero fuera de los organismos internacionales abiertos, públicos, conocidos y de los lobbies, pues no hay mayor presión que puedan hacer, ¿no? Los países del Golfo, pero su posición actual es buscar la apertura lo más rápido posible. ¿Usted qué cree, Fernando, que hay formas hay formas específicas de presión porque están estrechamente relacionados los países del Golfo con no solo la administración de Donald Trump, sino la familia de Donald Trump en términos de negocios, de inversiones bilaterales? Así es, y pienso que para completar este cuadro, yo diría que si se logra digamos, un acuerdo en donde Irán mantenga capacidad de condicionar el tránsito marítimo, conserva el poder negociador. Y si Estados Unidos logra reabrirlo, sin una guerra ampliada, Trump puede vender para sus socios, para su pueblo y sus votantes, una victoria. ¿Por qué? Y porque quedarían de vuelta en tablas. En esta guerra no hay vencedores. Rosa, Alejandra, no están habiendo vencedores claros. Y por otro lado, estamos quedando la sociedad global embretados en una guerra que no teníamos idea. Hay mucha gente que no sabía dónde quedaba el estrecho de Hormuz y que no tenía ni idea de que por ahí pasaba
la cantidad de petróleo y otras commodities que pasan diariamente. Hoy por hoy todos estamos un poco, por ejemplo, lo digo desde el punto de vista personal, preocupados por cómo va esto a afectarnos en nuestras economías personales, ya no digo de los países, ¿verdad? O sea que hay que encontrar una solución para este problema. ¿Y qué hay Y de esa puede ese ser. proyecto Libertad que anunció esta semana el presidente Donald Trump? Fernando, en términos militares, ¿cuál es su valoración? El proyecto militar no va a funcionar, Libertad, perdón, no va a funcionar. Demostró que no funciona porque de 2.000 buques que hay varados o fondeados, varados no, fondeados, quiero emplear bien la terminología naval porque después mis camaradas navales me van a criticar. De 2.000 buques que hay allí, solamente pasaron 2 o 3 oficialmente. Y es una operación con un esfuerzo militar muy grande como para que pasen tan pocos buques. Creo que esa operación se terminó. ¿Usted Por lo tiene menos lo ha compañeros dicho. ahora mismo allí varados, Fernando? ¿Conoce a gente que esté ahí atascada? Bueno, conozco gente que está en Gaza, no están precisamente ahí, se han ido. También que se está dando el oleoducto que pasa por Arabia Saudita, que bombea 8 millones de barriles diarios y que sale por el puerto de Ashkelon, en el Mediterráneo, que es en territorio israelí. O sea que hay una cantidad de factores que están jugando en este conflicto y sobre todo tratando de destrabarlo, de que de alguna manera se destrabe esto, porque hay mucho en juego, mucho interés económico mundial y como digo, esto al final del día nos termina afectando a todos de manera personal, no solamente colectiva. Alejandra, señalaba Fernando cómo gran parte del mundo no sabía dónde quedaba el estrecho de Hormuz, que esta guerra inició sin el conocimiento mismo de los aliados estadounidenses. De hecho, el ministro de Defensa alemán, a raíz de las peticiones de Donald Trump para que se sumaran a esta coalición internacional para intentar reabrir este estrecho, dijo que podía hacer Alemania frente a que fuera distinto a las capacidades militares del primer ejército del mundo, que ellos no sabían ni que esta guerra iba a empezar, ¿no? ¿Cree que la postura de la Unión Europea puede cambiar en algún momento, pueden entrar a intervenir de alguna forma más activa? Creo que ese momento pasó, ¿no? Justamente porque en la opinión pública internacional la guerra no tiene justificación y lo que se busca es que la guerra termine lo más pronto posible, porque Irán ha logrado avanzar con los discursos, pero también porque lo estamos viviendo en el día a día, ¿no? Nosotros vivimos en el continente más alejado del estrecho de Hormuz y ya vivimos consecuencias, ¿no? Ya tenemos la alzada de precios, ya ir a hacer las compras es cada vez más difícil, entonces ya tenemos consecuencias. En Europa mucho más, se viven mucho más, porque además ellos ya tienen los varios años que está el conflicto de Rusia con Ucrania, sufriendo consecuencias económicas. Entonces, todo esto, el momento para que tal vez Europa interviniera en la decisión pasó hace más de un mes. Entonces ahora lo que puede pasar es que sigan las presiones, ¿no? Que se busquen unos acuerdos internacionales mucho más grandes, ¿no? Tal vez volver a los acuerdos nucleares. Eh, Estamos perdiendo la conexión de audio, Alexandra, en estos momentos. No logramos escucharte con precisión. Estabas diciendo que quizás se vuelvan a los acuerdos nucleares, entiendo, estilo Viena, con la intervención de países europeos. sí, justamente como estos grandes acuerdos nucleares que se hicieron entre la Unión Europea y Estados Unidos, tal vez podríamos volver a ese escenario, ¿no? Aún Europa no va a intervenir militarmente, porque justamente, ¿qué pueden hacer? ¿No? O sea, no hay nada que se pueda hacer que no haya hecho Estados Unidos. No, en Europa no hay el armamento que tiene Estados Unidos, entonces no van a intervenir. Lo que se puede hacer es una intervención diplomática, volver a los grandes acuerdos con todos los actores y que estos acuerdos sean mucho más grandes de lo que fueron incluso en el 2017.
Claro, porque de hecho esos acuerdos, si no me equivoco, de 2015 con Barack Obama fueron de los que salió Donald Trump en su primera administración de forma unilateral, creo que en 2017. Fernando, para ir concluyendo, les voy a dar unos segundos de palabra a cada uno de ustedes sobre las conclusiones, las perspectivas. Gracias, Rosa. Gracias, Alejandra, nuevamente por darme este espacio. Y yo pienso que esta guerra, por sobre todas las cosas, nos está hablando, así como hemos visto Rusia, Ucrania, hemos visto el conflicto de Gaza-Israel, en esta guerra estamos viendo como que había, desde mi punto de vista, una cierta inocencia colectiva global o una falta de preparación a nivel global para enfrentar un conflicto como el que se puede venir si este conflicto escala. Hemos hablado aquí del estrecho de Hormuz, de las posibilidades nucleares, una nueva forma de hacer diplomacia nuclear está allí. No nos olvidemos que cayeron los acuerdos START y que esos acuerdos de no proliferación no corren más. O sea que los países que tienen armamento nuclear en este momento no están siendo auditados. Sí. Eso es muy peligroso para la sociedad global. Les agradezco mucho el espacio, Rosa, muchas gracias. De nada, Alejandra. Pues muchas gracias por la invitación, por el espacio, y pues creo que tenemos que estar muy atentas todas las naciones a lo que se está negociando, porque es una guerra regional, pero con alcances globales, ¿no? Decía, ya vemos en nuestra vida cotidiana consecuencias de esta guerra, entonces necesitamos de forma urgente unos acuerdos adecuados en el que se negocien desde las posibilidades, porque Irán no va a dejar de tener un programa nuclear, Irán no va a ceder el control del estrecho de Hormuz, entonces buscar una forma de mejorar las condiciones para la economía mundial, pero también buscar que las condiciones de una neutralidad y que sea mucho más difícil un nuevo conflicto. Pues Alejandra, Fernando, muchísimas gracias nuevamente por haber participado en este espacio del debate de France 24. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo nuestro equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de este canal. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos. ¿Podrían explicarme ahorita qué vamos a hacer ahora? Ha sido un éxito porque anteriormente nosotros los estropeábamos con las redes, pescando, pero ahora no sabíamos que era un ser vivo. La vida me ha cambiado bastante también porque en momento no sabíamos qué era un coral. Entonces usted encontraba un coral y usted pensaba que era una piedra. Es muy importante trabajar con la comunidad de pescadores sobre todo, porque ellos son los principales accionistas en las zonas y ellos pueden ser los principales cuidadores de las zonas en las que estamos nosotros interviniendo.